Marita Amezcua, abogada y maestra en ciencias políticas y gestión pública, maestra en seguridad y defensa del Estado. ¡Wow! Qué importante y qué conocimiento debes de tener en ese rubro, ¿eh? Bienvenida. Y también Raúl Sapien Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. En México, muchas dependencias de la administración pública laboran bajo manuales de operación. Que estos manuales de operación no han sido renovados en años, sexenios, años. Y bueno, carecen de indicaciones actuales, importantes, para que haya unas mejores prácticas de trabajo. ¿En qué está fallando en este tema, por ejemplo? ¿En qué está fallando la estrategia de salud y de seguridad en México, que me parecen dos de los rubros más importantes en un país? Seguridad y salud. A ver, abogada, te escuchamos. Gracias, Fernanda. Tienes toda la razón cuando dices que estamos bien atrasados en tema de manuales de organización. Creo que en lo que estamos fallando es que en cuanto entramos a la administración pública a gobernar, nos dedicamos al urgente. Es tan rápido el ritmo de la administración pública, ya sea municipal, estatal o federal, que nos dedicamos al urgente y no dedicamos tiempo a lo importante. Entonces, vamos desarrollando nuevos procesos, incluso vamos innovando en esos procesos. Puedo incluso decir que muchas veces Perdón, vamos discúlpame, mejorando esos Marita, procesos. discúlpame un momento. Es que el micrófono de Raúl está abierto y hay mucho ruido donde está Raúl. Te voy a pedir, Raúl, que apagues tu micrófono para que tengamos impecabilidad, y si se cruzan unos con otros, hacemos dos bloques. Entonces decías, Marita Amezcua, sí es grave la situación, no sé, vaya, entra un nuevo gobierno y la administración es tan rápida que no da tiempo de parar. Ahí nos quedamos. No da tiempo de parar, hacemos lo urgente y no hacemos lo importante. Incluso hay cuestiones que innovamos, incluso hay cosas que hacemos bien, Fernanda, pero como no las escribimos en el manual y no dejamos el antecedente para que quien llega pueda tomar el ritmo de lo bueno que hemos hecho, incluso no podemos darle un antecedente al auditor o al contralor interno de lo que estamos haciendo. Entonces, todo el trabajo que podemos hacer queda en el aire, y entonces hay gobiernos, sobre todo los subnacionales, que tienen manuales de organización y procedimientos de los 90, Fernanda, cuando ya la tecnología ha sido rebasada por mucho en los últimos 5, 10, ya no digas los últimos 20 años. No podríamos seguir con esos procesos y procedimientos. Entonces, cuando el auditor revisa, dice, no, pues no hizo absolutamente nada de lo que le correspondía hacer, y olvidamos el principio de legalidad, porque una de las piezas fundamentales de la administración pública es el principio de legalidad, que dice que el ciudadano puede hacer todo lo que no le esté prohibido por la ley, pero el gobernante solamente puede hacer lo que la ley, la norma y los manuales expresamente le indiquen. Entonces, siempre que está innovando, si no está escrito en el manual, está fuera de todo orden legal. Así de grave. Marita, no, pues eso es... A ver, ponos un ejemplo, por favor, antes de pasar con Raúl Sapien. Ponos ejemplos para que tengamos todavía más claridad de aquello obsoleto 1990 que no está actualizado en términos de seguridad y en términos de salud en estos manuales. Por ejemplo... Te voy a hablar en términos de salud. Por ejemplo, los inventarios. Vamos a suponer que en 1990 los hicieran con máquina de escribir, incluso en libros estos contables donde registran activos y pasivos, inventarios médicos donde decían qué medicamento ingresa y qué medicamento sale. Posteriormente, en los 90, principios de los 90, finales o principios del 2000, se comienza a utilizar el Excel de manera muy empírica, y entonces empiezan a hacer unas pequeñas bases de datos, si las quieres llamar así, que no se comparten entre dependencias. Y hoy día ya hemos ido a la modernidad, ya tenemos aplicaciones, ya tenemos internet, ya tenemos nubes, y no hemos podido traspolar los inventarios escritos a mano a una correcta base de datos. No hemos aprendido a utilizar el Excel
No hemos escrito en los manuales de procedimiento cómo debemos usar los Exceles, cómo debemos compartirlos, y ya hoy día ni siquiera tenemos nubes. Nos compartimos los Exceles en las ¿Cómo? administraciones locales para decir qué medicamentos tenemos en USB, Fernanda. O sea, ni siquiera lo tenemos en la nube para poder revisarlo, o nos lo compartimos con correos electrónicos, ¿Qué estás con un diciendo? No, modelo no, 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 no. A definido de ver, formato. ¿qué estás diciendo? ¿Es en serio lo que estás diciendo? O sea, es verídico, no es fake news. No, no, es real, yo lo he visto, lo hemos tenido que trabajar, lo hemos Oye, Marita, ¿por qué nadie, traspolado a nuevas por, tecnologías. por qué no se habla de esto? Qué bendición el Fernanda, programa ¿Qué tal, Fernanda? Porque yo es la primera vez que escucho esto y me parece delicadísimo. Imagínense no tener en la nube el inventario de medicamentos en México. bueno, ni siquiera lo tienen en Excel, Fernanda. O sea, te digo que ni siquiera han pasado al manual de procedimientos, No, 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 qué cosa. cómo hacer un buen inventario en Excel que se estén compartiendo de una manera correcta. Entonces, algunos en la misma dependencia tienen unas celdas, unas columnas, unas filas, y la misma dependencia en otra jefatura de departamento tiene otras celdas, tiene otras columnas. Entonces, cuando tú quieres utilizar esos datos para crear información útil, inteligencia que le sirva al tomador de decisiones, es imposible o es muy complicado. Marita, esto es la nota del día. Ojalá los periódicos que estén escuchando ¿Qué tal, Fernanda? Retomen esto en sus primeras planas. Es delicadísimo lo que está diciendo Marita. Delicadísimo. Estás hablando de la prehistoria en donde no se está haciendo historia. Es decir, ¿cómo es posible que en un país no haya un control absoluto en una nube en donde tú llegues, metas una clave y te baje toda la información para poder trabajar? Ahora, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto crees que costaría en tiempo, dinero, personal, bla, 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 poner todo esto en orden? Actualizarlo Mira, y tecnológicamente contar con todos los, con toda la información del sector salud y seguridad en un solo archivo, en una clave, pues. yo creo que con buena voluntad, si hablamos del sector salud a nivel federal, con un año de realmente trabajar, poder obtener los datos con voluntad no solo del tomador de decisiones, sino con todas las partes y servidores públicos involucrados, yo creo que con un año, año y medio de trabajar realmente con ganas de ordenarlo, podemos ordenarlo. Porque mira, Fernanda, puedes tener toda la voluntad, todo el corazón, toda la mejor intención para eliminar la corrupción, pero cambiando a las personas, si tú no ordenas, no vas a cambiar absolutamente nada. La guerra contra la corrupción inicia en el orden. Si tú no tienes orden en tu casa, si tú no tienes orden en tus dependencias, en las cosas más sencillas, tú no puedes estar hablando de un combate real a la corrupción, la verdad. No, 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 ahora sí me dejaste. Se los juro que yo he oído muchísima información en este espacio y fuera de este. Y tengo fuentes importantes y jefes de información. Esto a mí me habían dicho y nunca lo pude comprobar, nunca, que de la administración de Peña Nieto a la administración de Andrés Manuel López Obrador se llevaron hasta las contraseñas de las computadoras, los del sexenio pasado. Los dejaron sin nada, sin archivos, sin Sí, porque no hay información, gobernanza de datos. porque no hay gobernanza de datos, esa es la palabra, que se habían llevado hasta las laptops y que las que se rentaban, esta administración, régimen, no estaría dispuesto a seguir pagando por esa renta. Entonces se perderían un mundo de datos entre una administración y otra. Y si los otros se fueron con las contraseñas y ni contraseñas dejaron, pues qué gobernanzas de datos vas a tener. Y aquí los únicos que sale bailando, lo único que somos todos nosotros porque no hay datos. No hay datos. A ver. Y ni siquiera le puedes señalar que sea mala voluntad el que se llevó las contraseñas. Es que en el reglamento, en el manual y en la ley no hay una facultad o una función específica para un Que tomador diga, de decisiones no te que las le lleves. asigne
la propiedad de los datos, le pertenece a un jefe de departamento X, que él es el que ha ido recopilando con su chamba de después del trabajo todos sus datos para poder sacar su chamba, y entonces al final se lleva su USB y lo guarda en su cajón, ni siquiera es que lo vaya a usar para algo realmente relevante, ni siquiera tiene la menor idea de lo relevante que resulta esa información cuando tú ya le metes algoritmos e inteligencia artificial. Estoy muy impactada con la información. Esto espero que sea un tema que se ponga en la agenda de los medios de comunicación en México, porque de esto no se había hablado. Yo comenté lo de las computadoras cuando empezó Andrés Manuel en la presidencia y dije, a este señor con todos sus compinches y con todos sus leales, los dejaron sin computadoras, sin contraseñas, sin ni madre, no tienen nada para trabajar. No tienen una continuidad ni siquiera. Y mira, hoy, a 2 años, uno se da cuenta que no solo eso, sino que desde el pasado no existe información en la nube. A ver, pongamos un ejemplo muy tonto para irnos con Raúl Sapien. Nosotros, nuestra información, la de tu teléfono, tus fotos, tus documentos, tus archivos, tus Exceles, los tienes en una nube. Porque sabes que si se te rompe un dispositivo o se te funde o se te moja o te lo roban, pues entras a la nube y bajas todo tu archivo, ¿o no? Imagínense que eso no hay en seguridad y en salud en México. No. Es brutal. Bueno, yo creo que tiene más información de mexicanos un Costco, donde sacas tu credencial para comprar, tiene más información de mexicanos. ¿El Costco? Bueno, no tenemos Secretaría de Seguridad Federal. Y si la tenemos, ¿cómo está funcionando? Tienen menos información que la base de datos de Costco. Ahí se las dejo nomás de tarea. Raúl Septién, antes de entrar contigo, por favor, retomemos este tema. Marita, nada más lo que me dijiste mientras escuchábamos los spots QTF. Ponme ese ejemplo, por favor. Que ya no le pongas colores a las administraciones que van pasando. Hoy en día, en el tema de medicamentos, a quien le pertenecen los datos es a las empresas farmacéuticas que son subrogadas para la compra y distribución de medicamentos. No le pertenecen a los gobiernos subnacionales ni al gobierno federal. Le pertenece a la empresa que ha sido subrogada en la adquisición de esos medicamentos. A ver, Marita. Entonces eso es más grave todavía. Es más grave. ¿Puedes apagar tu micrófono, Raúl? A ver, Marita, explícame por favor algo. Quiere decir que la famosa empresa de corrupción esta de medicamentos que mandaron al cuerno por corrupción, que nunca confirmaron la corrupción, por cierto, y ahora la que entró, que es muy amigable con el régimen y que es parte del régimen, la de ahora no tiene la información del medicamento que más se compra, del medicamento que más se usa, no tiene la información de de cuántos medicamentos y todo lo que se tiene que saber en función de los medicamentos en México. Probablemente lo tienen en papel y de manera disgregada, pero no lo tienen concentrado en una base de datos que sea útil para generar una toma de decisiones adecuada. Ahora sí, Raúl Sapien, gracias por estar con nosotros. Oye, Raúl, esto es muy impactante lo que está diciendo Marita. Efectivamente, primero un fuerte abrazo, Fernanda, Mara. Igualmente, Raúl. De saludarte, fraternalmente un abrazo. Comparto totalmente y toda la razón tiene Mara. Creo que se debe trabajar justamente en generar políticas públicas frescas, contundentes y sumamente puntuales. Retomo lo que estás comentando, Mara. El tema y el cáncer de todo lo que estamos enfrentando en nuestro país, no nada más en temas de la seguridad, el propio tema que hoy vemos de medicamentos, no llegan los medicamentos a todas las personas, a la gente que lo necesita. Hoy nos focalizamos en el tema de si se van a robar el producto del COVID, si se están robando la vacuna de influenza, si están adulterando vacunas de influenza. Creo que es un problema que se ha dejado poco visible, no se ha atendido con la seriedad, efectivamente, como dice Mara, que merece esto. Imaginemos que más de 8 millones de personas llegan a consumir medicamentos robados, caducados y adulterados.
No, no. Pérdidas anuales por 2,000 millones de pesos el robo de medicinas. La problemática es que todos los ojos siempre se van centrando y se van focalizando única y exclusivamente a atacar el robo de medicinas a las bandas que llevan a cabo estos robos, llamémosle al transporte de carga que distribuye justamente las medicinas, los propios robos, el famoso robo hormiga que se lleva a cabo en el interior de diversos almacenes, tanto de quienes distribuyen las medicinas como del propio sector salud o de los propios hospitales. Pero pocas son las acciones que hemos visto concretamente para llegar al fondo de quien comercializa y demanda este tipo de productos. Me refiero, y creo que Mara me va a entender perfectamente también, el tema de todos aquellos que incurren en una conducta antijurídica y delictiva, como es el encubrimiento por favorecimiento y un encubrimiento por receptación. ¿De qué? De medicinas falsas, de medicinas caducadas. También nos falta generar una cultura como sociedad para poder tirar estos envases semivacíos, estos blisters, este sobrante de medicinas a través de los depósitos que existen y que se establecen a través del SINGREM, que es el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos. Pero poca política, poca disgregación hay a la sociedad para hacer uso justamente de la forma correcta en que podamos tirar estas medicinas y evitar con ello la proliferación de un mercado ilegal, Fernanda. Oye, Raúl, espérame un segundo. A ver, Claro. brota el mugrero de los medicamentos a través de la escasez de los medicamentos. Concentrémonos en niños con cáncer, mujeres, hombres con cáncer, que eso fue lo primero que brincó enormemente. ¿Cómo es posible que tengan que suspender sus tratamientos porque no hay medicamentos? Pero espérame tantito, Raúl. Lo que ustedes están diciendo en función del manejo de los medicamentos en México es delicadísimo. Entonces, estamos destapando, en qué tal Fernanda, una cloaca que no solo tiene que ver con la escasez de medicamentos, sino con el robo de medicamentos, con la piratería de medicamentos. ¿Qué está pasando? Porque de cuándo acá esta cloaca existe y la estamos apenas destapando hoy en día. Mira, Fernanda, creo que falta mucho por hacer, por trabajar, como lo ha comentado Mara, ¿no? Hay un sistema que se llama Sistema Track and Trace de medicamentos, justamente, que lo que te garantiza es prevenir y disminuir el tráfico ilegal de medicinas, la piratería de medicamentos, y esto te garantiza una trazabilidad desde que el productor, el laboratorio, genera justamente esa medicina y que tú tengas la certeza, además, a quién le estás medicando, a quién en realidad se le está entregando esta medicina. Recordemos que muchas veces hay una gran fuga de medicinas que son para el sector salud y no llegan a quien debe de consumirlas, ni para su propio consumo, ni en las cantidades en que le tienen que proveer. Y no es un tema nuevo de esta administración, es algo que se ha dejado, insisto, 20,000 ceros a la izquierda, que poco hemos trabajado en ello, poco se ha volteado a ver. En el sector salud hay un desabasto de medicina increíble y no de ahora, de tiempo atrás. Sin embargo, ¿cómo es posible que muchas de estas medicinas que somos incapaces de poderlas tener en los centros de salud, de que el sector salud las pueda abastecer a la sociedad, sí se pueden conseguir en un tianguis móvil? No. Sí se pueden conseguir en un mercado ambulante, sí se pueden conseguir en la famosa ruta del huachicoleo de medicinas robadas que lo integran la convergencia de los estados, y lo digo muy respetuosamente, de Michoacán, Puebla y el Estado de México. ¿Cómo es posible? Volvemos a un tema que comentó Mara, los famosos temas de corrupción. Y hoy a la iniciativa privada ya se le está exigiendo que cumpla justamente con políticas gubernamentales de buen gobierno corporativo, y me refiero a los programas de compliance corporativo y de compliance criminal, del criminal compliance, ¿sí? En donde tú tienes que garantizarle al Estado que tu organización, tu empresa, tiene un cumplimiento penal para mitigar los efectos y para no permitir que se cometan delitos al interior de la empresa. Sin embargo, yo haría el siguiente cuestionamiento: ¿qué pasa con el compliance que tiene que llevar a cabo y que tendría también que instaurarse y cumplir la iniciativa pública? Porque ellos no están cumpliendo hoy con estas políticas de cumplimiento de un buen gobierno corporativo No. desde el aspecto público.
Y mientras no trabajemos en esas cuestiones, insisto, recíprocas, porque la corrupción hay un esquema llama mucho la atención. ¿Dónde debes de cerrarle la llave a la corrupción? Es un ciclo vicioso en donde puede ingresar desde la propia empresa, la propia institución pública, sí, pero el ese es el punto. ¿Dónde cierro la llave? Tenemos justamente que empezar por generar políticas públicas que sean y que estén vigentes a una actualidad de la necesidad de nuestro país y de la sociedad. No, bueno. No puede ser posible que hoy no hagamos uso de los medios tecnológicos, no puede ser que no hagamos uso de este sistema para el tema de medicinas, para el tema del sistema track and trace de medicamentos. No, bueno. Cuando muchos otros países lo llevan a cabo. Yo les quiero, esto nada más fue hablando de salud, íbamos a hablar de seguridad, los invito próximamente a que nos concentremos en el tema de seguridad. Hoy se destapó una cloaca apestosísima, aquí en QTF. Esto no se había tocado, ¿eh? Ojalá aparezca en las primeras planas con investigaciones muy serias por parte de los medios de comunicación.